Bien, amigos, continuamos en la tertulia de Interalmería Televisión y vamos a recuperar ese titular de noticiasdealmería.com. Es una noticia que ya nos avanzaba ayer Rafa Martos, que la publicaron, lo dijo fuera de antena. Ya que está publicado, evidentemente ya no hay capacidad de sorpresa. Ya ahí está publicado. Almería ya ha pagado un 28,4% más de impuestos que hace un año. Y estamos en septiembre. Y todavía quedan 3 meses. La verdad es que no sé si la noticia se refiere a un 28 más que en todo el año pasado o que en la parte del año pasado igualitaria a esta. Que todo el año. Que todo el año pasado. Todo el año. Bueno, según la noticia es que todo el año. Entonces el incremento es más fuerte de lo que yo mismo esperaba. Pero hay que tener en cuenta que en septiembre ya ha acabado el plazo del impuesto sobre la renta y del impuesto sobre sociedades, que esencialmente son los impuestos que más influye en la noticia. El impuesto de la renta es un impuesto progresivo, a mayor cantidad pagan más porcentaje. Estamos en un año con una inflación alta. El gobierno se negó a deflactar las tablas, sino que se está aplicando la misma tabla de años anteriores. Por lo tanto, de lo que estamos ganando hay una cantidad mayor que va entrando a tipos más altos. Y eso obliga a pagar bastante más impuestos. Y el impuesto de sociedades ha ocurrido algo parecido. En primer lugar, suprimieron muchas deducciones y bonificaciones, suprimieron también una serie de compensaciones de pérdidas de años anteriores, les pusieron un límite, limitaron también la capacidad para deducir como gasto los intereses pagados, poniendo otro límite, y eso ha hecho que las sociedades tengan que pagar más dinero. Todo esto se hace con el fin de que el Estado pueda cubrir más sus gastos y pueda prestar más servicios. Pero a cambio de esta subida de impuestos nos encontramos con que el Estado presta menos servicios y que tenemos más deuda. Luego lo único que ha ocurrido es que han aumentado los gastos de una forma desaforada y se amparan un poco en los ingresos. Esta es la política de este gobierno. Se trata de subir impuestos, aunque no suba el tipo, pero en el momento que hay una inflación que va aumentando bases, va aumentando el porcentaje de lo que tienes que pagar. Sí, es verdad, pero que al final lo que el ciudadano percibe es que más allá de todos estos datos que suelen ser bastante fríos, ¿no? Es decir, ¿qué me beneficia a mí eso? Que es lo que estaba hablando finalmente como colorario a la frase, ¿no? Dices, pues no lo sé. Sí, pero perdona, una rectificación. ¿Es que es más recaudación o es? A eso voy. La provincia de Almería, es que claro, hay un antititular que te confunde un poco. La provincia de Almería ha aportado más de 500 millones de euros a las arcas públicas en los primeros 7 meses de 2023, según los datos de recaudación de la agencia tributaria. Esta cifra supone un aumento del 28,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Estamos hablando de acotar. A eso me refería. De enero a septiembre y de enero a septiembre. Pero bueno. ¿A septiembre o a 31 de julio? Septiembre. Bueno, o a 1 de septiembre. Sí, yo creo que a 1 de septiembre. Agosto prácticamente ahí. Ten en cuenta que a Hacienda le quedan todavía los meses en los que espera recaudar bastante. Entraremos en octubre con pago a cuenta de sociedades, en diciembre otro pago a cuenta de sociedades, IVA, retenciones, le quedan meses fuertes. Pero así es más comprensible. Es que está hablando ese de los aumento. 7 primeros meses. Es que al 31 de julio. Claro. ¿Por qué? Porque son los meses que en junio acaba el plazo de renta. Y el 25 de julio acaba el plazo de sociedades para las que tengan el ejercicio coincidente con el año. Es los 7 primeros meses. Te dije que al principio julio, que me había surgido la duda. Exactamente, hasta julio. Y ese mismo periodo se ha contrastado y hay una diferencia importante del 28,4% de incremento en este año en los 7 primeros meses. En julio acaban sociedades para las que tengan el ejercicio normal, que coincide con el año natural. Aquí en Almería hay muchas sociedades que tienen el ejercicio partido, las sociedades pueden elegirlo, y aquí muchas sociedades, y algunas importantes, adaptan el ejercicio a la campaña agrícola. Entonces son sociedades que empiezan el ejercicio ahora el 1 de septiembre o agosto y que lo acaban al 31 de agosto o el 31 de julio, y o sea, a partir de que acabe el ejercicio tienen 6 meses para aprobar las cuentas y 25 días para realizar el ingreso. Y me lo está confirmando Rafael. Pero nos valía de todas maneras el argumento de en qué notamos nosotros eso. No lo vamos a notar nada más que en una cosa, que a pesar de eso
tenemos más trampas de las que teníamos el año pasado a la misma fecha. Vale, pues muy bien. Qué bonito. Hoy hemos tenido una feliz noticia de la Unión Europea, que los tipos de interés también suben. Claro, exactamente. Un cuartillo de punto. Sobre con lo cual, lo que hablábamos en el bloque anterior de la desafección de la gente, la política, en el lenguaje se intenta hacer cosas comparables lo que no son. Cuando los nacionalistas están hablando de las famosas balanzas fiscales y comerciales, sobre lo que tú aportas con tu renta y lo que recibes como servicio, lo que tú generas de comercio y lo que recibes como comercio, pues los que nos consideramos regionalistas almerienses consideramos que las balanzas fiscales y comerciales de la provincia de Almería, dice Rafa Martos, nosotros consideramos que en la región de Almería están totalmente desniveladas. Un almeriense que está produciendo, porque Almería tiene una economía productiva, basado principalmente en el sector primario, agricultura, ganadería, también en el sector turístico, en servicios. Cuando tú tienes una economía productiva como la almeriense y tenemos todos los déficits que podemos tener en todos los servicios que hacen las instituciones donde hacemos esos impuestos, Junta de Andalucía como ente autonómico o el Estado central con los impuestos nacionales, y ves que esos servicios no van a ningún lado y lo único que estás viendo son los escándalos habituales que salen sobre que ves que en UGT han estado fundiendo dinero con temas de dinero que le llegaba incluso de subvenciones públicas, cuando estás viendo que hay casos de corrupción en todos los partidos y ves que cada vez se grava más el alcohol, que se grava mal el tabaco, como pone la noticia, pero es que también estamos viendo el precio desorbitado del aceite, una cosa que España, siendo el primer productor mundial de aceite del mundo, tengamos unos precios que no podíamos ni imaginarnos que íbamos a sufrir. Entonces, no podemos estar sometiendo constantemente a la población a unos regímenes impositivos en donde no se estén teniendo los servicios que necesitamos. Y habrá que hacer una reflexión por parte de las instituciones que nos dan esos servicios, alguna vez si conseguimos tener un mínimo de serenidad, para que esa carga fiscal sea el reflejo de lo que tú estás pagando con lo que recibes. Sí, que tenga reversión en tu beneficio, claro, pues sí. Pero partiendo del hecho de que estoy totalmente de acuerdo en que no podemos tener un sistema impositivo tan gravoso como el que tenemos, en ningún caso le voy a echar al sistema impositivo la culpa del precio del aceite. Porque no viene de impuestos. Claro. En ningún caso. Vamos a separar una cosa de otra. El precio del aceite viene producido consecuencia de malas cosechas. El agricultor tiene que vivir. Y le ha subido un poco. Ten en cuenta que para producir 1 litro de aceite hacen falta aproximadamente 5 kilos de aceituna. El precio del kilo de aceituna en la almazara ha subido muy poco. Pero claro, ha subido muy poco en 5 kilos. Al haber malas cosechas se ha producido menos aceite. Como consecuencia de la ley del mercado de la oferta y la demanda, el precio ha subido. Pero se aplicó una rebaja, no es por impuestos. Pero se aplicó una rebaja impositiva en algunos productos de primera necesidad cuando hemos estado pasando eso. Y entonces, si el aceite ahora mismo, que es un elemento básico en la dieta mediterránea, y sobre todo para no hacerle entender a los que somos consumidores y tenemos que ir a comprar a la tienda una botella, una garrafa de aceite, si hay que rebajar transitoriamente el tema del IVA, pues a lo mejor hay que planteárselo. Ahora mismo, en este contexto de la información que fluye en redes sociales, en medios de comunicación, esas imágenes de botellas de aceite en países fuera de España que están un 25% más baratas, a lo mejor al precio que lo hemos estado pagando hace un año, es lo que la gente dice. ¿Qué está ocurriendo? Se está comercializando. Escuché el otro día a un representante del sector que tiene muy poco acumulado en una serie de el mínimo para distribuir, y que si la cosecha se estima que va por la línea que va, no va a haber una recuperación. Por más que hayamos tenido las lluvias de la Dana de las últimas semanas, el fruto ya ha tenido su ritmo de maduración poco. Y puede haber a lo mejor unas 100 toneladas, algo así, 150 toneladas, dijo, más de aceite, pero no un cambio excesivo para que esos precios bajen. Entonces estamos viendo como poco a poco los que somos contribuyentes, todos somos contribuyentes, nos han subido la hipoteca, otro tipo de impuestos que tenemos al dinero, nos están subiendo los impuestos de determinados servicios, y dicen, y no suben los sueldos. Si el problema que tenemos es que si subimos los sueldos hay que hacer que los productos sean más caros, y a su vez es un círculo vicioso en donde no salimos. ¿Y por qué está yendo la gente
yo qué sé, de Andalucía, de Huelva, por ejemplo, de Zamora, de Cáceres, de Badajoz, está yendo a Portugal a comprar aceite porque le sale 2 euros más barato. ¿Cómo es posible que el aceite que se produce en España, que se comercializa en Portugal, valga 2 euros menos en Portugal? No sé, que como está, mira, ahora mismo hay mucha especulación. Claro, pero que digo que el ciudadano de a pie no entiende mucho de macroeconomía y aquí hay cosas de mercados de futuro, unas cosas que dice, ¿cómo puede ser? Yo entendería que la cosecha del año que viene fuera más caro el aceite. Pues sí, lo entiendo perfectamente. Pero actualmente, ¿por qué? Es que se va a poner más. Pero es que además había algunas cosas que todavía te inquietan más. Dicen, no, todavía esto se puede resolver si llueve. O sea, si llueve, podemos tener la misma cosecha que el año pasado, pero hemos tenido 2 meses de alza del aceite. Especulativa totalmente. No, porque no ofrece el tamaño que tiene la aceituna, la lluvia ya no la arregla nada. Pero hay algunos... Bueno, da más agua, pero el aceite yo no soy un entendido en agricultura, yo sé que, bueno, aunque soy de Jaén, no sé mucho, no tengo mucho olivas, pero sí es verdad que afecta mucho las últimas lluvias, sobre todo las de octubre y noviembre, pero mucho el rendimiento de la aceituna, claro. No un poquito, que con muy poco se recupera. Y entonces, claro, ahora imaginémonos, Antonio, que llueve y que tenemos una cosecha como la del año pasado. ¿Por qué hemos pagado el aceite el doble? Esa es la pregunta. Yo creo que el ejemplo lo vamos a entender todos, incluso los que nos ven desde casa, con una cosa que hemos sufrido constantemente, que es el precio de los combustibles, de la gasolina. Sí, claro. Cuando sube el petróleo, el impacto es directo en el precio de la gasolina, y cuando baja el petróleo, no notamos que a la hora de repostar cueste menos. Pues esto en el aceite es igual. Lo que yo he escuchado sobre por qué en otros países el precio del aceite es más bajo es porque se negocian una serie de suministros a largo plazo y se han fijado unos precios. Entonces, ellos, como han fijado ese precio hace meses o hace años, por eso los precios están. Pero tú ves una imagen de un centro comercial X que tiene también en Portugal una tienda y ves la misma garrafa, el mismo etiquetado, una garrafa 42 y en Portugal no llegaba a 30, 28 euros o algo así. Eso... Al que lo ve, claro, sabe que es inexplicable. Que los mercados, lo que podamos estar todos a favor de esa economía de mercado, Juanjo, del capitalismo. Hoy mismo entro en Google, que ahí nos enteramos de muchas cosas, y he preguntado el precio del aceite en la Almazara de Almería. Y me he encontrado que el más barato ronda los 7,5 euros el litro. Pero cuando mira en esa almazara, ves qué aceite el que tiene, resulta que sin existencia. No. A continuación te lo vas encontrando a 10 euros, a 12 y hasta 15 euros. Y en algunos de ellos, limitada la venta. No puedes ir y decir, pues me voy a llevar 50 litros. Ya. No, máximo un par de garrafas de 5 litros. Yo entiendo eso, que hoy en Google, viendo. Entiendo que la especulación de la que siempre queremos hacer gala, de que siempre nos están con las mascarillas, hubo especulación, con todos los suministros durante la pandemia, especulación, guerra de Ucrania, especulación. Ahora tenemos un problema pero el mercado tendrá que regularse solo, y si no, el gobierno tendrá que tomar, igual que ha tomado iniciativas en otro momento rebajando impuestos, para que la cesta de la compra no sea un desastre. Es que los que pagamos en pesetas en su día y pagamos en euros, hemos visto la diferencia de llenar un carro de forma espectacular. Es que no podemos hacernos que sale de un supermercado y lleva un carro para una familia de 3 o 4 personas y menos de 200 euros, y en productos no procesados, sino por alimentos para hacer. Ojo, piénsate también en el agricultor, que normalmente coge, digamos, 50.000 kilos de aceituna y que ahora le vienen 2 años que no pasa de 15 o 20.000 kilos. Sí, y si a ver cómo vive. Igual que con el tomate, con la agricultura que entendemos aquí en Almería. Pero esa agricultura tiene varias cosechas en el mismo año. El olivar que tenemos en Andalucía, el 90% es el tradicional. Ya hay algunos de olivos en espaldera de estos pequeños, que estos producen mucho en poco tiempo. Más que producir mucho, es que su producción y recolección es bastante más barata que los otros. Pero ese agricultor, sí, que se le reduce el sector primario, a la quinta parte o a la cuarta parte. Yo creo que nuestro problema... Pero que no ha subido tanto la aceituna, que no llega la aceituna, el kilo de aceituna al euro. Pero que hay sectores productivos en distintos ámbitos, por ejemplo, la almendra. Nosotros durante la campaña de las generales nos reunimos con los 3 sindicatos que hay, UPA, con Asaja y COAG. Y pulsamos directamente cómo está el campo almeriense sobre
el sector agrícola y el sector ganadero. Además del problema importantísimo que tenemos en el agua, sabemos que luego la distribución es donde está nuestro verdadero cuello de botella, donde los precios que recibimos todos, aquí en Almería con suerte siempre tienes a alguien que te da una sandía, te da tomate, es decir, pero cuando tú vas a comprar al supermercado o a algún tipo de tienda, ves esos precios tan elevados que sabes que desde donde ha salido, desde el invernadero que ha salido, desde el olivo que estábamos hablando ahora, no está tan caro, no se les paga tan caro. Hemos creado una capa en la distribución, tanto transporte como logística, como la gente que está vendiendo a distintos mercados, que estamos haciendo que los precios de las cosas que consumimos sean muchísimo más caros. Bueno, chicos, vamos con otra. Hablando del incremento de los impuestos que hemos pagado en Almería, se supone que claro, si pagas más es porque vas a tener mejores servicios. Lo que se llama la reversión, redistribución de la riqueza, todo este tipo de cosas. Bueno, pues no sé qué tipo de servicios tenemos en la Seguridad Social, porque dice colapso en la Seguridad Social. La cita previa de pensiones ya tarda 2 meses y el trámite 6. ¿Cómo es posible que un trámite para solicitar una jubilación tarde 6 meses? Yo esta mañana he procurado informarme de cómo va el sistema de las citas previas en la Seguridad Social. Las citas previas las dan cada día a las 12 de la noche. Lo puedes conseguir por internet y de ahí se van pidiendo hasta un número que ya tienes fijado y a las 12 y 5, 12, con máximo 12 y 10 ya están agotados los números. Ya no. Por internet ninguna otra hora del día. Puedes concertarla telefónicamente si te cogen el teléfono. Claro. Que no lo cogen nunca. Aquí se llega al caso actualmente de que hay 2 o 3 personas que se están encargando cada día a las 12 de ir pidiendo citas y las venden. Increíble. Hay un mercado de cita previa. ¿Por qué está regulado estas citas previas? Pues la verdad es que yo no lo entiendo. Porque hay, y lo dije el jueves pasado, hay más empleados públicos que nunca. Cuando estábamos, en su momento yo estábamos mucho menos de la 10ª parte, ya estando fuera. Cuando la administración era 1/3 de los que hay ahora mismo, funcionaba, y con los que hay ahora no funciona. Yo no le encontré nada más que una explicación, que antes en la administración los que entrábamos eran todos por oposiciones, preparadas, la mayoría de los casos específicas para puestos concretos, por lo tanto ya llegabas con una preparación para ese puesto. Yo recuerdo que cuando yo ingresé en Hacienda, aparte de los 4 cuerpos generales de la administración... Todos ingresamos en Hacienda. Pero yo ingresé... Por oposición o por la cuenta corriente. Yo ingresé en nómina. Cuando tú entraste a trabajar, entré a trabajar en Hacienda, ingresa todo quisqui. Bueno, había 4 cuerpos generales en la administración, técnico, administrativo, auxiliar y subalterno, y en Hacienda estábamos 21 cuerpos especiales. Cada uno de los que entrábamos por una oposición de esos cuerpos sabíamos qué trabajo teníamos que hacer y cuando lo aprobábamos cómo teníamos que hacerlo. Y en algunos casos había después un curso de preparación. Desde el año 83, en el 82 aprobó las elecciones don Felipe González. En el año 83 empieza a gobernar el PSOE y parten de un hecho de que tienen que colocar a los suyos y se basan en decir que los funcionarios entonces eran un reducto franquista y que para poder gobernar tenían que dominarlo. Y para dominarlo tenían que meter tantos de ellos como había. Eso llevaba a duplicar la administración, pero además no a duplicarla, a dedo, poner personas, muchas veces en cargos superiores para que mandaran en los del reducto franquista, pero sin puñetera idea de lo que había que hacer y cómo hacerlo. Eso que en el mejor de los casos iba a duplicarlo en menos de un año, fue triplicar. Entonces nos encontramos con una mayoría de funcionarios que no saben qué función tienen que hacer y que los que sí saben cómo hacerla se encuentran que los que mandan en ellos no tienen ni puñetera idea, pero son sus jefes y son los que le dicen lo que tienen que hacer. Imagínate cómo va a trabajar ese hombre cada día. Sí, pero que es una insensibilidad por parte de la administración, pero una falta de respeto. Pero es que esto ha ido a peor. Ya, por eso digo, que es una falta de respeto al administrado. Una persona, como estabas diciendo, Antonio Felipe, que tiene una situación delicada, ha dejado su vida laboral,
tiene que emprender otra vida con todo lo que supone eso, más los asuntos psicológicos, la parte emocional que puede tener dejar el trabajo, una cierta edad que le impide tampoco estar familiarizado con los trámites informáticos. Pídete una cita. Esto es como cuando tienes que pedir en el ayuntamiento. Yo tengo 65 años, yo no tengo internet, no tengo un smartphone, no puedo acceder a esto. ¿Cómo se hace? Y encima tienes que estar, como bien dice Antonio, pues un poco a las 12 con la alarma del reloj para pillar a las 12:05 una cita para que te devuelvan o te den lo que tú te has ganado a lo largo de toda tu vida. Perfecto. Es increíble eso, ¿eh? Eso para que te digan qué papeles tienes que llevar, claro, cómo los tienes que presentar, para todo eso. Por eso el trámite se va a los 6 meses. Claro, y pedirle el permiso del padre. Incluso, pero que esto, ¿no? Claro, unos le están echando la culpa al COVID. No, con el COVID se agravó. La cita previa empezó antes. Sí. Y la cita previa siempre clama. Yo conté un caso el otro día, pues en Moface, que hay una sola oficina para toda la provincia. Que vino una persona de Vélez Rubio, no tiene cita previa, y con 4 empleados públicos allí sin hacer aparentemente nada. No. Y se tuvo que ir a Vélez Rubio sin que la atendieran, porque no tenía cita previa. Sí, todo eso a la espalda esa es la administración que está al servicio de los ciudadanos. Mi mujer es funcionaria ya jubilada. De Hacienda, pidió destino a la Junta de Andalucía, en Hacienda, y cuando estaba allí, con una sección, iba gente, única oficina también de Hacienda de la Junta de Andalucía, y en la calle Arapiles, y con una sección que llevaba ella específica, le prohibían atender a alguien sin cita. Y se llevó varias broncas, pero ella le dijo, mira, me podía echar las broncas que queráis. Aquí, si viene alguien de lejos y yo lo puedo atender, lo voy a atender. Claro. Cosa distinta es que yo no pueda, porque esté teniendo uno, no puedo atender a la vez. Pues se llevó varias broncas, ya se jubiló y dice, pero con lo de la cita previa estaba enfadada todos los días. De la época del COVID, es cierto, los sindicatos en aquella época estaban muy tensionados, las oficinas por los trámites de los ERE y los ERTE, y hablaban de la poca dimensión en cuanto a gente trabajando, pero también de los sistemas obsoletos. Sería muy fácil decir lo del Word Perfect de la mujer de espadas, pero a lo mejor un Word poco actualizado. En todos y cada uno de los departamentos donde la administración pública tiene que dar servicio al ciudadano, ves lentitud, retraso y poca eficiencia. En ese que habéis comentado, que es voraz e impositivo, que es Hacienda, es donde únicamente parece que tienen capacidad constante de estar al día y actualizado. Si la empresa pública que pagamos todos estuviera gestionada como una empresa privada, si nosotros tuviéramos el concepto que hay en una empresa privada, el estado que tenemos ahora mismo sería insostenible y deficitario. Se está haciendo de una forma contraria a los intereses de los que pagamos en esa empresa. Pero Juanjo, fíjate en un detalle. Hacienda sí funciona. Tú recibes, en el mes de marzo, recibes tu información fiscal y el número de errores que hay es mínimo. Ahora, ¿quiénes son los delegados territoriales de la agencia tributaria? Todos, sin excepción, inspectores de Hacienda. Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda son los delegados territoriales de la agencia tributaria. ¿Quiénes son los delegados de Hacienda? Porque todavía Hacienda existe. Ahora mismo, físicamente, para que lo entendáis mejor, ocupa el Banco de España, el antiguo edificio del Banco de España. Todos los delegados de Hacienda son del Cuerpo de Intervención, Contabilidad de la Administración Civil del Estado. Todos son técnicos especializados para puestos específicos. ¿Cómo funciona Hacienda? Mirad vosotros mismos cuando os equivocáis en alguna declaración trimestral o en la de la renta, lo que tarda en llegar el aviso, con todo lo que hay. Porque esa es la máquina del dinero. Claro, todos los políticos tienen que procurar que esté bien engrasado. Todo perfecto. ¿Todo? Bueno, se nos va el tiempo y me gustaría preguntarte, Juanjo, como almeriense, que somos todos almerienses. Somos todos almerienses. Tú eres especialmente almeriense porque eres el presidente de Almeriense. El presidente Almeriense, claro. sí. ¿Qué te parece la firma del convenio ya definitivamente del soterramiento? Desde Almeriense, lo que es el proyecto del soterramiento, no estamos totalmente convencidos de cuál es la solución que se da para la ciudad de Almería. Nosotros lo hemos hecho público y lo hicimos público a través de nuestras redes y cuando hemos estado hablando,
Nosotros consideramos que una ciudad de Almería que lleva tanto retraso merecía un soterramiento integral. Necesitábamos tener que la herida esa que tiene abierta la ciudad con las vías del tren, que no se quedaran 800 metros, 1 kilómetro en superficie de vía. Hay gente que no lo sabe. En Almería vamos a estar, desde que se inicien la obra hasta que haya el final del soterramiento, con 3 puentes que se van a echar abajo, que son el de Los Molinos, el que hay a la espalda del Estadio Mediterráneo y el de la Avenida del Mediterráneo, que se van a echar abajo, y el paso subterráneo de la Goleta. Durante 3-4 años Almería va a estar patas arriba, como cualquier ciudad que hayáis visitado, que han hecho una línea de metro o de esto. Entonces creo que tanto esfuerzo para la ciudad de Almería, sabiendo que hay un soterramiento cercano en la ciudad de Lorca, a escasos kilómetros, en donde hay un soterramiento integral, en donde con la mitad de habitantes que Almería hay un doble de inversión, se llega a la doble vía, utilizan la estación de tren histórica de Lorca, cosa que aquí en Almería no hemos aprovechado, y estamos haciendo una inversión entre unos 40 millones de euros en una nueva estación de tren. Creo que es esencial la llegada de la alta velocidad a Almería para que nos conecte con el resto de España y de Europa, pero a mí ni los plazos creo que, desgraciadamente, que es un problema, porque en el 2026 tiene que llegar el AVE para recibir los fondos europeos. Es una oportunidad, pero creo que no es lo que Almería hubiera necesitado. O sea, que apuestas por el soterramiento integral y menos perjuicio, menos obras, claro, menos sobre todo trastorno. Claro, sobre todo porque en otros sitios se están haciendo, es decir, es una obra de ingeniería posible, y creo que si en algún momento se ha pensado una conexión hacia el puerto, el problema de agua y de nivel freático estaría ahí y en la llegada al puerto. Así que me parece que si algún día vemos la fase 2 concluida, que creemos que va a ser para el año 2026, o esperamos, la fase 3, que hablan de ese soterramiento integral, pues con suerte lo verán nuestros nietos. Bueno, largo me lo fías. ¿Alguna cosa más que añadir muy brevemente? Nada, yo para mí es una gran noticia que se empiecen las obras, ya esa es la verdad, y que esos puentes... Bueno, que se han firmado. Sí, se han firmado, pero es que eso tiene que ser inmediato, es que si esa obra, si el AVE tiene que estar aquí el 26, tiene que empezar mañana. Claro. O sea, que para mí sí que es un éxito que eso se desarrolle, que los puentes esos, que no haya romanticismo con respecto a algunos de los puentes, que se quiten y que se ponga una ciudad plana y comunicada. De acuerdo, don Antonio. Pues confía en que la noticia esa levante conciencias por ahí y que supriman la cita previa en toda la administración, porque bien, cuando no había cita previa funcionaba. Exacto. Si es que esto, desde que inventaron los romanos y los griegos el modelo de sociedad, no hacemos nada más que estropearlo. Como no pasa con los bares, ¿verdad? Que hay que pedir reservar mesa. Exactamente. Y tapa extra, o tapa de esa de... Eso sí que nos metemos en un jardín. Sí, nos metemos en un jardín extraño. Muchas gracias, Juanjo, igualmente. Y nosotros volvemos la próxima semana, el martes, aquí en la tertulia de Inter Almería. Saludos, amigos. Muy buenas noches.